maderista llegaba a su cenit. La algarabía del pueblo presagiaba todas las venturas para el apóstol. Por donde pasaba se oían aplausos, vivas, repiques de campanas y cohetes. Lo reciben eufóricas 100.000 personas, la quinta parte de su población total. Dos palabras mágicas pintadas en las bardas y en las conciencias resumían el momento: ¡Viva Madero! Pero aquella fiesta de la libertad sería engañosa. Era la derrota en la victoria. Antes que a manos de sus enemigos, Madero cayó víctima de su propia congruencia, ideológica y moral. Dicho así parece extraño o paradójico. Madero había dedicado toda su vida política a combatir al poder absoluto, al poder personal, a promover la democracia, el gobierno del pueblo, por y para el pueblo. Con el tiempo, al hombre cuya idea fija era limitar el poder, le llega el imperativo de ejercer el poder. Frente a sí tiene un dilema similar al de Morelos, que el propio Madero había recordado en su libro sobre la sucesión presidencial en 1910. Conservar el poder como caudillo militar o poner un por encima de su poder. Igual que Morelos, que antepuso a su poder el del Congreso de Chilpancingo, y lo que es más significativo, a sabiendas de este antecedente, Madero puso ante sí la Constitución del 57, e igual que Morelos, los pagó con su vida por esta decisión. Pero era natural. Su promesa había sido liberar a los mexicanos y darles la oportunidad de gobernarse. No era él a quien a esas alturas de la partida le tocaba jugar, era a la nación, era a cada pieza del tablero democrático, a los jueces, legisladores, gobernadores, periodistas y electores en la capital, en cada estado, en cada municipio. Firme como libertador, le correspondía ser liberal como gobernante. Solo faltaba que la clase política y el pueblo hicieran su parte. Un sector amplio del pueblo, que votaría copiosamente por él meses más tarde, cumplió. Acostumbrada a los usos cortesanos, la clase política faltó al compromiso. Sus biógrafos más solventes atribuyen dos errores capitales a Madero: la concesión del interinato presidencial a Francisco de la Barra y el licenciamiento de las tropas revolucionarias. El interinato sugería una vuelta al régimen porfiriano, y nada más desalentador que licenciar a sus tropas. Era tanto como deslegitimar la revolución. Luis Cabrera tuvo razón. Un cirujano tiene tanto todo el deber de no cerrar la herida antes de haber limpiado la gangrena. Pero Madero no era un cirujano sino un apóstol. Es significativo que así se le llamase en vida. Ponía toda su fe en la capacidad del pueblo a gobernarse a sí mismo con serenidad y sabiduría. Prefirió esperar a que la vida pública mexicana alcanzara la madurez democrática ejerciendo la libertad. Esperó en vano.
El objetivo del presidente de la Barra era socavar la legitimidad del futuro régimen maderista. Su mayor éxito fue la escisión entre Zapata y Madero. El caudillo suriano confiaba en que Madero cumpliría la promesa de restitución de tierras hecha en el Plan de San Luis. Por su parte, Madero pretendía resolver el problema de modo paulatino, estudiado y pacífico. A mediados de 1911, Madero viaja a Cuernavaca y Cuautla para entrevistarse con Zapata. Ahí lo esperaba una recepción cariñosa y esperanzada. Madero a Zapata. La condición esencial es que usted debe continuar teniendo fe en mí como yo la tengo en usted. Zapata a Madero. Yo siempre seré el más fiel de sus subordinados. En el Senado y la prensa de la capital se voceaba con histeria la ferocidad del Atila del Sur. Mientras tanto, el verdadero Atila, que jefaturaba a los federales en Morelos, era Victoriano Huerta. Muy pronto quedó claro que Madero y de la Barra buscaban fines distintos. De la Barra a Madero. Es verdaderamente desagradable tratar con un individuo de tales antecedentes. Estoy dando órdenes a Huerta para imponer el orden. Madero a de la Barra. Sé lo que se dice de Zapata en la Ciudad de México, y eso no es exacto. Los hacendados lo odian porque es un obstáculo para la continuación de sus abusos y una amenaza para sus inmerecidos privilegios. Se ha dicho que Madero no se entendió con Zapata. Había entre ellos, es verdad, una diferencia cultural importante. Zapata hablaba desde un pasado histórico remoto, reivindicaba derechos coloniales. Madero era, al fin, un liberal que, al revés de la Barra, respetaba a Zapata. Madero y Zapata diferían en los procedimientos. Los separaron los hombres y los intereses, pero en términos de dignidad humana, sus fines no eran muy distintos. En noviembre de 1911, Madero llegó por fin a la presidencia gracias a la votación más libre, espontánea y mayoritaria de nuestra historia contemporánea. Gobernó 15 meses con tales dificultades que a la distancia su periodo parece más bien un milagro de supervivencia. A veces parecía abstraerse de la realidad o transitar por encima de ella. Su gabinete, integrado por elementos heterogéneos, fue siempre inestable e inefectivo. El Senado ejerció en su contra una oposición desleal. Desacreditó y paralizó todo intento de reforma. Aunque la legislatura era en su mayoría maderista, dominaba en ella el veneno oratorio del famoso cuadrilátero. Hubo problemas de gobierno en 11 estados. Pero nada tan irresponsable y persistente como el ataque de la prensa. Llovieron los chistes, los apodos, las caricaturas, los rumores. ¿Qué nos queda del orden, la paz, la prosperidad interna y del crédito, del respeto y prestigio en el extranjero que México gozaba bajo el gobierno del general Díaz? Clamaba el Mañana. Los diarios muerden la mano que les quita el bozal, dijo alguna vez Gustavo, el influyente hermano de Madero. Pero Madero, congruente siempre, se negó a usar los métodos de la dictadura. Prefiero hundirme en la ley que sostenerme sin ella. Es una paradoja que la prensa,
cuyo sustento y razón de ser es la libertad de expresión, pidiese implícitamente la vuelta del silencio porfiriano. Además de la oposición política, Madero tuvo que afrontar, entre otras, y aparte de la zapatista, 3 rebeliones particularmente serias: la de Bernardo Reyes en diciembre de 1911, la de Pascual Orozco en Chihuahua, marzo de 1912, y la de Félix Díaz en octubre de ese mismo año. Ninguna de las 3 contó con el apoyo popular ni buscaba una renovación, sino una restauración. Para mediados de 1912, Madero estaba políticamente solo. Así lo percibió el embajador de Cuba, Manuel Márquez Sterling, quien a su arribo escuchó estas declaraciones. Ha venido usted en mala época, señor ministro, y pronto ha de ver al gobierno hecho pedazos y a Madero acaso navegando hacia Europa. ¿Cree usted que un presidente que no fusila, que no castiga, que no se hace temer, que invoca siempre las leyes y los principios, puede presidir? Y sin embargo, el régimen de Madero hizo progresos notables. Importa tanto, decía Vasconcelos, dar a conocer lo que Madero intentó, proyectó y todo lo que no le dejamos realizar. A un mes de llegar al poder, creó el Departamento de Trabajo. Propició la primera convención de la industria textil que reglamentó y humanizó el trabajo en las fábricas. Madero fue el primer presidente que legalizó la libertad sindical y de huelga. En su periodo se creó la Casa del Obrero Mundial. Para Madero, el problema de México no era esencialmente social o económico, sino político. Si esto no se entiende con claridad, no se entiende el régimen maderista. De ahí se desprende su destino, su reticencia a aplicar medidas indiscriminadas en todo el campo nacional provenía de su convicción democrática. Cada estado, cada municipio es distinto y debe autogobernarse. Nunca como en su periodo fue más abierta y real la lucha de partidos. Debemos a Madero la política de descentralización más decidida y clara de la historia reciente. Está en la naturaleza trágica de los apóstoles el que su calvario se conozca mejor que su obra, o el que en cierta forma su calvario sea su obra. De ahí que la decena trágica sea el episodio más conocido del maderismo. Manuel Mondragón parte de Tacubaya el 9 de febrero de 1913 a liberar a Félix Díaz y Bernardo Reyes, los aspirantes que han tomado el Palacio Nacional por orden de los conspiradores. Ceden ante la arenga fiel del general Lauro Villar. Esto no lo sabe el general Reyes, que creyendo franca la entrada a Palacio, muere justo en las puertas. Para infortunio del presidente, Villar es herido. Madero baja a caballo desde el castillo de Chapultepec, escoltado por cadetes del colegio militar. Casasola le toma la más dramática y quijotesca de sus fotos. Díaz y Mondragón toman la ciudadela con parque suficiente para resistir largo tiempo. Madero encomienda a Victoriano Huerta la comandancia militar de la plaza. La ciudad vive horas de angustia, estruendo y muerte. El día 11 hay más de 500 muertos y heridos. Se entabla un bombardeo continuo entre federales y alzados, pero los observadores perciben movimientos extraños. Huerta sacrifica hombres, pero se resiste a tomar la ciudadela. Díaz y Mondragón
Sacrifican hombres, pero sus obuses no dañan puntos claves de la plaza. Pocos saben del pacto que se fragua en silencio bajo el manto protector del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Desde el principio ha odiado a Madero. Sus partes al Departamento de Estado son un compendio perfecto de arrogancia, mentira calculada e histeria. El propio presidente norteamericano Taft desconfía de Lane Wilson. Desconfía y aunque no lo desautoriza, tampoco lo guía. Lane Wilson está en el centro mismo de la conjura. Enfrenta a una parte del cuerpo diplomático contra Madero. Profiere amenazas infundadas de intervención militar. Evita todo posible armisticio. Para él, Madero es textualmente un tonto, un lunático, a quien solo la renuncia podrá salvar. La situación es intolerable. Yo impondré el orden, amenaza el embajador. Pero debía hacerlo rápido. El 4 de marzo tomaría posesión Woodrow Wilson como presidente de los Estados Unidos y el cuadro cambiaría en favor de Madero. Por su parte, Madero no se inmuta. Sigue siendo un hombre de fe. Recuerda cómo Juárez resistió el embate rebelde de Porfirio Díaz en 1871 y está dispuesto a reencarnarlo. Y si había vencido a don Porfirio, ¿cómo no vencería a los generales sublevados? A los diplomáticos que, obedeciendo a Lane Wilson, le pedían la renuncia. Jamás renunciaré, el pueblo me ha elegido, y moriré, si fuere preciso, en el cumplimiento de mi deber. A los senadores que le pedían lo mismo: no me llama la atención que ustedes vengan a exigirme la renuncia, porque senadores nombrados por el general Díaz y no electos por el pueblo me consideran enemigo y verían con gusto mi caída. A su leal amigo José Vasconcelos le confía: luego que esto pase, cambiaré de gabinete. Sobre ustedes, los jóvenes, caerá ahora la responsabilidad. Verá usted, esto se resuelve en unos días y enseguida reharemos el gobierno. Tenemos que triunfar porque representamos el bien. Representaba el bien, pero esta vez no triunfaría. Su hermano Gustavo, que horas más tarde sería asesinado del modo más cruel, descubre la conspiración, apresa personalmente al ejecutor principal, Victoriano Huerta, y lo lleva ante Madero. El presidente toma una decisión suicida. Libera a Huerta, dándole 24 horas para comprobar su lealtad. ¿Por qué lo hace? ¿Acaso porque en la víspera de una derrota injusta sobreviene al hombre de bien una especie de parálisis?
quizá por resignación o un reto a la providencia, o tal vez fue el primer acto abierto y deliberado de sacrificio. Huerta y Blanquet cierran el cerco de la traición. Madero y Pino Suárez son arrestados. Lane Wilson promueve el pacto de la embajada entre Huerta y Félix Díaz. Según palabras del diplomático alemán, el embajador Lane Wilson elaboró el golpe. Él mismo se pavonea de ello. Pedro Lascurain, ministro de Relaciones, es presidente por 45 minutos. Renuncia en favor de Huerta. Mientras tanto, desde la oscura intendencia de Palacio, Pino Suárez escribe a su amigo Serapio Rendón: como tú sabes, hemos sido obligados a renunciar a nuestros respectivos cargos, pero no por eso están a salvo nuestras vidas. En fin, Dios dirá. Dícese que mañana se nos conducirá a la penitenciaría. El presidente no es tan optimista como lo soy yo acerca de las perspectivas del traslado, pues anoche, al retirarnos, me dijo que nunca saldremos con vida de Palacio. Me guardo mis temores para no desalentarlo, pero tendrán la insensatez de matarnos. Tú sabes, Serapio, que nada ganarán, pues más grandes seríamos en la muerte que hoy lo somos en vida. Los temores eran justificados. El tren que llevaría a Madero a Veracruz, donde lo esperaba un crucero para asilarle en Cuba, no saldría nunca. Lane Wilson no mueve un dedo para salvarlo. Según el propio secretario de su embajada, Wilson es responsable de la muerte de Madero. Pero el responsable mayor y decisivo es Victoriano Huerta. El encargado británico del Foreign Office envió meses después a su gobierno la investigación detallada de los asesinatos. A las 5 de la tarde de este día, cierto ciudadano británico que se dedica al arriendo de automóviles recibió un mensaje telefónico de parte de un conocido y muy acaudalado terrateniente mexicano llamado Ignacio de la Torre, que es yerno del general Porfirio Díaz. El mensaje decía que enviara cuanto antes un carro grande a su casa. Tras una larga espera, se le indicó que se dirigiera al Palacio Nacional y a las 11 p.m., Madero y Pino Suárez fueron sacados y subidos al automóvil, que fue escoltado por otro vehículo en el cual iba una guardia de rurales bajo el mando de un tal Mayor Cárdenas. Entiendo que sentía un cálido afecto personal y mucha admiración por el general Porfirio Díaz, y que había jurado vengar su derrocamiento. Los automóviles avanzaron por un camino tortuoso en la dirección de la penitenciaría, pero pasaron de largo la entrada principal y continuaron hasta el extremo más apartado del edificio, donde se les ordenó detenerse. Comenzaron entonces algunos disparos que pasaban por el techo del automóvil y el Mayor Cárdenas hizo que sus dos detenidos descendieran de su vehículo. Mientras bajaba Madero, Cárdenas le puso su revólver a un lado del cuello y lo mató de un balazo. Pino Suárez fue conducido hasta el muro de la penitenciaría y fusilado ahí. A raíz del horrible crimen, el tigre que tanto temió Porfirio Díaz despertó con una violencia solo equiparable a la guerra de independencia. Los viejos agravios sociales y económicos del pueblo mexicano impulsaron sin duda la lucha, pero en aquella larga, dolorosa y reveladora guerra civil, además de la venganza, habría también un elemento de culpa nacional, de culpa histórica, por no haber evitado el sacrificio de Madero. En su mensaje al Congreso en septiembre de 1912, Madero había dicho: si un gobierno tal como el mío no es capaz de durar en México, deberíamos deducir que el pueblo mexicano no está preparado para la democracia y que necesitamos un nuevo dictador que, sable en mano, silencie todas las ambiciones y sofoque los esfuerzos de aquellos que no entienden que la libertad florece solamente bajo la protección de la ley.
Durante el régimen más ilustre de la historia nacional, la frase es de Vasconcelos, el pueblo que